Bien, vamos a hacer entonces un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la primera vez que hacemos un resumen. Por supuesto que esto ya yo ya lo he hecho varias veces, pero nunca no lo había grabado así como resumen completo. Lo vamos a hacer como tipo sistema, porque hasta ahora las charlas que hemos subido y hemos mandado por email son todas partes. Ahora vamos a tratar de hacer un resumen para que uno entienda. Después también voy a poner las páginas en Word para que lo puedan seguir. Lo vamos a sacar del Evangelio de San Marcos, capítulo 13, completo, que es todo el discurso escatológico, pero escrito por el evangelista San Marcos, que para mí es el más escueto y sabemos, como hemos dicho en algunas oportunidades, en algunas grabaciones, San Marcos era discípulo de San Pedro, y San Pedro fue uno de los 4 discípulos que escuchó este discurso escatológico. Entonces después San Pedro se lo dictó a San Marco y San Marco lo escribió. Y a nosotros nos llega por San Marco. Yo voy leyendo y voy cortando, y después voy explicando. Empieza así, el discurso lo conocen. Y cuando Jesús salió del templo, dícele uno de sus discípulos: Maestro, mira qué tales piedras y qué tales construcciones. Y Jesús le dijo: ¿ves esas grandes construcciones? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derruida. Y como llegando al monte de los olivos se hubiera sentado frente a frente del templo, le preguntaba en particular Pedro, y con él Santiago, Juan y Andrés: dinos, ¿cuándo será eso y cuál la señal cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os seduzca. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y a muchos seducirán. Ahí fíjense, ahí estamos en el versículo, San Mateo 13, versículos 5 y 6 nomás. En ese versículo 5 y 6, nosotros hemos visto ahí la apostasía general. Y ahí tienen que anotar, San Pablo, en la segunda carta a Tesalonicenses 2:4, habla de la apostasía. Y él dice: no vendrá el Señor antes que venga la apostasía. Entonces es lógico que en este discurso del fin, nuestro Señor hable principalmente de la apostasía, porque San Pablo dice en la segunda carta de Tesalonicenses 2:4, dice: no os dejéis engañar, porque no vendrá el Señor antes que venga la apostasía y se haga manifiesto el hombre de pecado. O sea que son las dos señales que da San Pablo claras antes que venga el Señor en su segunda venida. Entonces, en el discurso escatológico necesariamente tiene que estar la apostasía. Entonces la apostasía es, según nuestro Señor, simplemente versículo 5 y versículo 6 del Evangelio de San Marcos 13, ahí en 2 frases, en 2 versículos está toda la apostasía. Y sabemos que hasta ahora lleva ya 65 años. Perdón, 55 años. Del 65 al 2020, 55 años. 55 años. 55 años. Y fíjese que nuestro Señor resumió en su discurso escatológico, resumió la apostasía en 2 versículos. Y esto así la resumió: mirad que nadie os seduzca. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, a muchos seducirán. Y también pueden ver, también nosotros en el estudio que hemos hecho, también vemos la apostasía, también la vemos en la quinta trompeta del Apocalipsis 9:1-12. Apocalipsis 9:1-12. Sí, bien. Entonces tenemos, ¿y ahora qué estamos viendo? Fíjense, en 55 años, a partir del año 65, 1965,
se da a partir de, se podría decir, a partir del año 1969, y mejor dicho, el de 68, cuando se cambió el rito de consagración episcopal y de ordenación sacerdotal, se podría decir que más o menos a partir de ahí nació la Iglesia Conciliar. Y hoy vemos que la Iglesia Conciliar ha quedado, al menos temporalmente, completamente cerrada. Entonces, fíjense, entonces, versículos 5 y 6, la apostasía. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os seduzca, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, a muchos seducirán. Ese muchos seducirán es la apostasía del año 65. Entonces decíamos que más o menos del año 68, 1968, con el cambio del rito de consagración episcopal y en el 69 el cambio de la misa, ahí se podría decir más o menos que comienza la Iglesia Conciliar. Y hoy en día hemos visto que la Iglesia Conciliar hoy en día está toda cerrada, casi toda cerrada. Y también los cultos protestantes están cerrados, todos cerrados, no se pueden más juntar. Fíjense, qué interesante. O sea, toda religión falsa que salió del cristianismo está cerrada. Y entonces llegamos a una conclusión, porque muchos decían, y ahora se nota que no conocían bien el tema, muchos hablaban de que la iglesia, que se decía católica, pero no era la iglesia conciliar, iba a llevar a una religión universal, y no era ninguna religión universal, no quieren ninguna religión universal. Todos decían que no, que Bergoglio iba a ser el pseudo profeta de la religión universal. Eso no, porque realmente la han cerrado. Si esto continúa, va a seguir así. Veremos. Pero lo que parece, ustedes mismos me han contado de esa foto, o no sé si era un video de Bergoglio solo en San Pedro, en doble sentido, porque, como diciendo, es cerrado al Vaticano. No hay más nadie, está vacío. Y eso demuestra que la iglesia conciliar, porque todos me decían a mí, no, padre, esto va a desembocar en una religión mundial, con Bergoglio en la cabeza. No, yo les decía, no, eso. ¿Por qué? Porque uno veía que, según el Apocalipsis, y también según los protocolos de los sabios de Sion, los que manejan todo esto querían que destruyera todo el resto del cristianismo. No querían armar ninguna iglesia universal. Ellos quieren solamente una sola religión, que es la religión del Mosaí, de la religión judía, y nada más. Y se mostró eso, porque me he enterado, como les decía, de que todos los cultos protestantes están todos cerrados. Nadie más no se pueden juntar más, porque han prohibido todos los eventos públicos. Y la iglesia conciliar también está completamente cerrada. Entonces, no va a haber religión universal, no se hagan ilusiones, sobre todo los que se creían eso, no va a haber religión universal. Si esto continúa así, vamos a ver ahora, volvamos al texto de San Marcos 13, continúa el versículo 7 y 8. Ahora viene todo donde estamos parados ahora. Dice: y cuando oyereis guerras y noticias de batallas. Eso ya hace mucho tiempo que lo venimos escuchando. Y ahí viene el consejo de nuestro Señor, como viene como un corte. Primero empieza, durante la apostasía siempre se escuchó guerras y noticias de batallas, o guerras y noticias de guerras. Dice, no os alarméis. Ese es el consejo de nuestro Señor con respecto a todo lo que estamos viviendo ahora. Y ahí lo explica un poco más. Así tiene que suceder, mas no es todavía el fin, porque se alzará raza contra raza y reino contra reino. Eso es lo que vamos a ver ahora. Habrá terremotos por diversos lugares, habrá hambres, preludio de grandes dolores serán estas cosas. Y el Evangelio de San Lucas 21, versículo 11, agrega, en este mismo lugar, pestilencias, por eso veíamos todo esto que estamos viviendo ya anunciado como pestilencias, y agrega, fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. ¿Qué habrá querido decir nuestro Señor con
fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Eso puede llegar a ser nuestro Señor en el siglo I, habrá dicho eso para referirse tal vez a algunas explosiones nucleares o atómicas, porque fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Eso lo podemos combinar, ese versículo 7 y 8 lo podemos combinar con la caída de Babilonia, Apocalipsis 18, 1, 24, y la sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13, 21. Coincide con esos dos versículos. Guerras y noticias de guerras. Raza contra raza, reino contra reino, que vamos a empezar a ver. Terremoto en diversos lugares. Hambre. Después dice pestilencias y fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Y la sexta trompeta agrega, completa esto para nosotros, según el sistema que estamos viendo ahora. La sexta trompeta es aquella que, por voluntad de Dios, se sueltan en el mundo 4 demonios que van y organizan una gran guerra donde tiene como principales actores un ejército de 200 millones que, dice, exterminan 1/3 de los hombres. Que eso se podría, nosotros lo vemos acá, eso, pueblo contra pueblo y reino contra reino, trae como consecuencia esto, pestilencias, terremoto en diversos lugares, hambre, fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Sin eso, o sea, esos 200 millones de soldados hacen ese fenómeno espantable y grandes señales en el cielo. Porque después también se completa con la caída de Babilonia, donde dice que, se los leo, Apocalipsis 18, dice que hay un grupo grande de personas que son judíos, que se salvan de eso, están enterados, porque ellos son los que lo organizan. Dice que lo ven de lejos y ven una humareda gigante. Y dice así, estamos en Apocalipsis 18. Puesto a lo lejos por miedo a sus tormentos, dirán, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella ciudad poderosa, porque en un instante ha llegado tu juicio. Y después dice, los mercaderes y traficantes dicen lo mismo, puestos de lejos, y así los traficantes de estas cosas, que se hicieron ricos, se pondrán lejos de ella por miedo a su tormento, y gimiendo y llorando dirán, ay de la ciudad grande, que andaba vestida de lino y de púrpura y de grana y cubierta de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora se redujeron a nada tantas riquezas. Y el último grupo de esa flota que está lejos, y todo piloto y todo navegante del mar y los marineros y cuantos trafican en el mar se pararon a lo lejos y dieron gritos viendo el humo de su incendio. Y Cristo dice, fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. El humo de su incendio diciendo, ¿qué ciudad hubo semejante a esta? En grandeza. Y arrojaron polvo sobre sus cabezas y prorrumpieron en alaridos, llorando y lamentándose decían, ay de aquella gran ciudad en la cual se enriquecieron todos los comerciantes, los que tenían naves en el mar, cómo fue asolada en un momento, en un día, dice otra traducción. Y en el capítulo, como habíamos dicho, 9 del Apocalipsis, vamos primero a lo que dice por qué sufre, cómo sufre la Babilonia. La Babilonia sufre, dice, en un día sobrevino sobre ella sus plagas,
mortandad, llanto, hambre, y será abrasada en fuego, porque poderoso es el Dios que la ha juzgado. Dice muerte, luto, hambre y fuego. Y acá nuestro Señor decía en el versículo 11 del capítulo de San Lucas 21, que también es el discurso escatológico, fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Entonces, para que no se haga tan complicado, vuelvo a repetir, el versículo 7 y 8 del Evangelio de San Marcos 13 resume nuestro Señor también en 2 versículos todo lo que significa la caída de Babilonia. O sea, nosotros creemos que estamos ahora en este momento. Y ahí dice, nuestro Señor dice, preludio de los grandes dolores serán estas cosas. O sea, así comienza. Esto todavía no es el fin, dice en San Mateo, sino que es el initium dolorum, el principio de los dolores. Entonces nosotros a lo que podemos esperar, y todos por eso mucha gente dice hoy en día, no, porque están preparando también para poner el chip, todas esas cosas. Yo no creo que llegue a ese momento, porque antes de que hagan todo eso, se van a ver esos fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Bien, el versículo 9 de ese Evangelio de San Marcos, al versículo 13, describe una situación que ya lo vimos en un audio que publicamos el lunes pasado, más exactamente el lunes 30, lo hemos publicado, que era toda la organización política, religiosa, cultural y económica que viene después de todo esto, del inicio un dolor, después de que pase, después de que caiga Babilonia, después de que pasen esa pestilencia, hambre, fenómenos espantables y grandes señales en el cielo, habíamos visto que nos encontramos con un mundo completamente diferente al que conocemos. Vamos a leer entonces los versículos 7 al 13. Perdón, no 7, no, 9. Ojo con vosotros mismos, os entregarán a los senedrines y llevados a la sinagoga seréis azotados y compadeceréis ante los gobernadores y reyes por causa de mí para dar testimonio ante ellos. Y primero tiene que ser predicado el evangelio a todas las gentes. Y cuando os condujeren para entregaros, no andéis preocupados pensando de antemano qué habréis de hablar, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y entregará la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se alzarán hijos contra padres, y les darán muerte, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que sea constante hasta el fin, ese se salvará. Fíjense que ahí está resumido el otro tiempo, que son los 3 años y medio de la prédica de los 2 testigos. O sea, cuando apenas se establece este nuevo orden mundial, y que ni los que quieren, ahora claro eso, ni los que quieren implementar el chip, no son los que van a implementar el orden mundial, esos son simplemente los ejecutores. Y esos ejecutores también van a morir en esa matanza que hacen los 200 millones. Porque los que quieren implantar el chip y todo eso son los satanistas. Los satanistas no van a triunfar. Porque sabemos que los satanistas dependen de la judería internacional. La utilizan y la utilizaron para destruir la cristiandad. Y ahora le llegó el tiempo a esos que, la Escritura, se lo leo, los llama los hechiceros, que son los que caen cuando cae Babilonia. Escuchen esto. Porque cuando cae Babilonia, el Apocalipsis habla de esa palabra, los hechiceros son los que
serían los falsos cristianos o cristianos apóstatas que se enrolaron en la masonería para destruir el cristianismo. Escuchen cómo lo traduce. Después de que, como hemos leído, después de que el capítulo 18 del Apocalipsis, la caída de Babilonia, describe que los reyes, mercaderes, traficantes, pilotos, navegantes y marineros se salvan porque lo ven de lejos, escuchen lo que dice. Dice, describe el gozo que hay en el cielo y que tendríamos que tener nosotros. Oh cielo, regocíjate sobre ella, sobre la caída de Babilonia, como también vosotros, oh santos, apóstoles y profetas, pues que Dios, condenándola, ha tomado venganza por vosotros. Por eso nosotros estamos contentos, porque incluso todo lo que temíamos de lo que iba a ser, lo que podía ser la educación, el mundo que avanzaba tanto, ahora se cortó también. Acá se corta también lo otro, eso que decíamos. Sigo. Entonces, porque Dios, condenándola a Babilonia, ha tomado venganza por vosotros. Aquí un ángel robusto alzó una piedra como una gran rueda de molino y arrojándola en el mar, diciendo, con tal ímpetu será precipitada Babilonia, la ciudad grande, y ya no aparecerá más todo este sistema. Escuchen esto. Ni se oirá en ti, Babilonia, jamás ya voz de citaristas, ni de músicos, ni de tañadores de flauta, ni de clarineros, ni se hallará en ti artífice de arte alguna. Tampoco se oirá en ti la voz de el que pisa el trigo, ni luz de antorcha te alumbrará en adelante, ni volverá a oírse en ti voz de esposo y esposa, en vista de que los mercaderes de la tierra, en vista de que los mercaderes eran los magnates de la tierra, y que con tus hechizos estuvieron desatinadas todas las gentes. En otra traducción dice, en vista de que los hechiceros eran los magnates de la tierra, y que con tus hechizos, por eso la segunda parte, anduvieron descarriados todas las gentes. O sea, la masonería le llama hechiceros, y entonces a esos hechiceros Dios también los borra directamente. Por eso dice que no se van a escuchar más, que eran los que, acá dice que los hechiceros eran los que manejaban toda la Babilonia, pero arriba de los hechiceros hay otro más. Están, como dice aquí, los reyes, mercaderes, traficantes, pilotos, navegantes y marineros, que ellos se van de lejos y ven cómo, y los otros no están allá, estarán en sus búnkeres, pero ahí quedan todos destruidos. No volverá a oírse en ti voz de esposo y de esposa, y en vista de que tus hechiceros eran los magnates de la tierra, y de que con tus hechizos extraviaron a todas las naciones. Y se halló en ella la sangre de profetas y de santos, y de todos los que han muerto en la tierra. Eso cuando cae Babilonia. Entonces vemos aquí que el versículo 9, del 9 al 15 de San Marcos 13, comienzan los 3 años y medio de la prédica de los 2 testigos, según Apocalipsis 11, 1, 19, porque cuando los reyes, mercaderes, traficantes, pilotos, navegantes y marineros establecen su nuevo reino, ahí inmediatamente tiene que aparecer los 2 testigos, porque comienza la conversión de esos que son los judíos, la prédica en Israel, como está en San Mateo 17, 23, y también la prédica en el mundo gentil, como está en San Marcos 13, 10. Lo leo. Y primero tiene que ser predicado el Evangelio a todas las gentes. Eso viene después de todo esto, con los que quedan. Entonces, esos serían, a partir de que se establece el nuevo orden mundial, a partir de que Dios, utilizando a sus enemigos, destruye todo este sistema anticristiano,
y ellos establecen su reino, ahí está la novedad de que aparecen los dos testigos del capítulo 11, del 1 al 19. Comienza entonces, los dos testigos son los que comienzan la conversión de los judíos. Los judíos entonces son los que luego predican en Israel, mandan a predicar en Israel y en el mundo gentil. Por supuesto que ahí hay que hacer la salvedad, ahí reaparece el pequeño rebaño que quedó escondido, que zafó también de toda esa caída de Babilonia, que se le había prometido Cristo también al principio del capítulo 18 del Apocalipsis: salí de ella, pueblo mío, para no ser partícipe de sus pecados. Vamos a leerlo. Antes de que caiga Babilonia, o sea, ahora que empieza todo esto, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, escapad de ella, para no ser participante de sus pecados, ni quedar herido de sus plagas. Entonces, ahí reaparece, en los 3 años y medio, reaparece los que habíamos visto en el audio anterior, las ovejas de nuestro Señor. Y están también ahí, son partícipes de esa predicación que se hace mundial, o tanto en Israel o en el mundo gentil, que, como decía, están en los evangelios de San Mateo 17, 23 y San Marcos 13, 10. O sea, hasta ahí tenemos entonces. Seguimos adelante. Ahora veamos desde el versículo 14, San Marcos 13, del 14 al 23, son los otros 3 años y medio de la última semana del mundo, que sería ya el reinado del anticristo. Fíjese cómo dice: y cuando viereis la abominación de la desolación, estar donde no debía, el que lea entienda, entonces los que estén en la Judea huyan a los montes. O sea, ahí se cumple lo que dice San Pablo también en 2 Tesalonicenses 2, 4, cuando el anticristo se siente en el templo de Dios adorándose como si fuese Dios. Recién aparece ahí, después de los 3 años y medio de la prédica de los 2 testigos, en la cual se da la conversión de los judíos y la prédica en Israel y la prédica en el mundo entre persecuciones. Al final de ese 3 años y medio, sabemos que aparece, como dice el capítulo 11 del Apocalipsis, la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar, la bestia que sube del abismo, les hará guerra a los 2 testigos, los combatirá y los matará. Entonces ahí empieza, por eso acá retoma: cuando pase eso, cuando viereis la abominación de la desolación, estar donde no debía, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje, ni entre a tomar algo de su casa, y el que hubiere ido al campo no torne atrás para tomar su manto. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días, rogad que no sea en invierno, porque serán aquellos días tal tribulación cual no la ha habido semejante desde el principio de la creación que Dios creó, ni hasta ahora habrá. Ahí eso muestra que la peor persecución es la persecución que va a desatar el anticristo, que todavía no pasó ni la hemos visto. Por eso dice, vuelvo de nuevo, todos los comentadores dicen que esta es la persecución del anticristo, porque Cristo dice que no hubo ni habrá tribulación y persecución como esa. Sin embargo, antes había dicho que los que vean esto y estén en Judea huyan a los montes. Como están avisados ya los de él, algunos van a huir, no va a poder agarrar esa tribulación. Ya lo sabemos. Continúa. Fíjese si es tan importante, es así tan peligrosa, es que: y si no acortara el Señor a esos días, no se salvaría hombre viviente. Mas en atención a los elegidos que se eligió, acortó esos días. Entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Mesías, porque están escondidos los de él, o allí está, no le creáis, pues se levantará falsos mesías y falsos profetas, obrarán señales. Ahí entra el falso profeta
y el anticristo. Ahí entra el falso profeta. Recién ahí, no con la iglesia conciliar como decían ahora. La iglesia conciliar ya, en este esquema ya hace años que está desaparecida. Hoy ya hace 11 días que está desaparecida. Falsos profetas. San Marcos 13, 22. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y obrarán señales y portentos en razón de seducir, si fuera posible, a los elegidos. Y vosotros andad alertas, de antemano os lo he dicho todo. Ahí, entonces, podríamos terminar los 3 años y medio de reino del anticristo personal. Y ahora viene San Marcos a describir la venida de Cristo. A partir del versículo 24 al 27 describe la venida de Cristo. Mas en aquellos días, después de aquella tribulación, la última, el sol se entenebrecerá y la luna no dará su esplendor, y las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos se tambalearán. O sea, todo se va a sacudir porque viene Cristo. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con grande poderío y gloria. Entonces enviará a los ángeles y congregará a los escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esos son los arrebatados. Están en varias partes, escondidos. Y ahora vienen los consejos de Cristo, para todas las épocas. Hasta ahí, entonces, es la venida de Cristo, versículos 24 al 27. Y ahora vienen consejos tanto para el periodo de apostasía, caída de Babilonia, 3 años y medio de la prédica de los 2 testigos y 3 años y medio del reinado del anticristo. Dice, sigue, de la higuera aprended esta parábola. Eso nos dice a nosotros, escuchen. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que está cerca el verano. Está diciendo una cosa que es casi matemática. Y la puede comprobar cualquier persona que tenga un poquito de inteligencia. Cuando dice, así como cuando uno ve que la higuera, las ramas y las hojas están tiernas, conoceréis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando viereis realizadas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Acá entonces para mí dice que los mismos que vean la última parte de la apostasía, esa generación, luego van a ver la caída de Babilonia, van a ver los 3 años y medio de la prédica de los testigos y los 3 años y medio del reinado del anticristo y luego la venida de Cristo. Pues escuchen lo que dice. Así también vosotros, cuando viereis realizarse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se hayan realizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que toca a aquel día y aquella hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Estad alertas, velad, pues no sabéis cuándo es el tiempo. Porque todo se va a ir dilatando. De hecho, la apostasía se dilató 55 años. Hasta que la acaba de terminar Bergoglio, cerrando directamente el Vaticano y dejándolo vacío. Aunque ellos creen que liquidaron la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica sobrevive por la insignificancia, a nivel familiar e individual, con algunos curitas y algunas familias, en todo el mundo. Yo no digo, están por todo el mundo, eso lo sabe Dios. Esperemos estar en ese número, no decimos que somos los únicos, para nada. Dios lo sabe eso. Dios sabe los corazones. Dios sabe quién pertenece realmente a la Iglesia Católica. Esperemos, por supuesto, eso es lo que más queremos, ser católicos, sobre todo en este tiempo. Y sí, dice, escuchen esto, estad alerta, velad, pues no sabéis cuándo es el tiempo. Es como un hombre que emprendió un viaje, dejó su casa y lo puso todo en manos de sus siervos, señalando a cada cual su labor. Y al portero ordenó que velase. El portero que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo va a venir el dueño de la casa, si a la primera hora de la noche, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la madrugada.
no sea que llegando de improviso os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y el Evangelio, por eso tenemos otra hojita, el Evangelio de San Mateo agrega más consejos, escuchen, agrega otras cosas interesantes. El esquema, tanto en San Mateo, como en San Lucas, como en San Marcos que hemos leído, es casi el mismo. Agrega algunas cositas siempre. Vamos a ver los consejos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y las hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se hayan realizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que toca a aquel día y hora, nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre solo. Porque como en los días de Noé, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, seguirán comiendo y bebiendo, casándose ellos y casándose ellas, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que les sobrevino el diluvio. Y llevándoselos a todos, así será también el advenimiento del Hijo del Hombre. Entonces serán dos en el campo, uno es tomado y el otro abandonado. Dos que morirán con la muela, una es tomada y una abandonada. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Esto sabed, que si el amo de la casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por esto también vosotros estad prestos, prontos, porque a la hora en que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien puso el Señor al frente de su servidumbre para que le diese el alimento a su tiempo? Dichoso el siervo aquel a quien su Señor a su vuelta hallare obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Mas si dijere aquel mal siervo en su corazón, se tarda mi Señor, y comenzaré a golpear a sus consiervos y comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no aguarda y en la hora en que no conoce, y le partirá por la mitad y le deparará la misma suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Acá nuestro Señor lo llama siervo fiel y prudente. En San Marcos lo llama portero. Portero. Y ahora leamos lo que dice San Lucas, lo que agrega San Lucas al dorso, más cortito. Y les dijo esta parábola: ved la higuera y todos los árboles, por si acaso, si uno no tiene higuera. Cuando ya echan brotes, al verlo, por vosotros mismos conocéis que ya está cerca el verano. Así también vosotros, cuando viereis realizarse estas cosas, conoced que cerca está el reino de Dios. Por eso hay que alegrarse, porque cerca está el reino de Dios. En verdad, os digo que no pasará esta generación sin que antes todo se haya realizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Guardaos, no sea que se emboten vuestros corazones con la glotonería y la borrachera y las preocupaciones de la vida, y os salte repentino aquel día, como un lazo, porque sobrevendrá sobre todos los habitantes, sobre todos los que moran sobre la haz de la tierra. Velad en todo tiempo orando, para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y manteneros en pie en presencia del Hijo del Hombre. Acá de nuevo los que lo encuentran vivo, son los arrebatados. Se estaba los días en el templo enseñando y las noches saliendo
las pasaba en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo de madrugada acudía a él en el templo para oírle. Esa es la última parte que leímos en el sermón del domingo pasado. Fíjense entonces cómo se puede hacer un resumen de todo el Apocalipsis, incluso, de todo, porque el Apocalipsis da muchos pormenores. Según el Evangelio, según lo que nosotros sostenemos, nuestro sistema, por supuesto que si alguien quiere armar un sistema completo, que lo arme, y si lo puede combinar con el Evangelio y las profecías bíblicas, bienvenido sea. Lo que pasa es que nadie lo quiere armar, nadie le interesa, o se envasan en esquemas armados hace ya 60, como el padre Castellani, que nos vio muchísimas cosas que nosotros vemos, ciertamente. Pero aquí se ve claramente, en el Evangelio, vuelvo a repetir, un resumen, el Evangelio de San Marcos 13, del versículo 5 al 6, la gran apostasía. El Señor la llama que nadie os seduzca, porque a muchos seducirán. Eso fue clarísimo a partir del Concilio Vaticano II hasta el día de hoy. La gran mayoría de los católicos fue seducido por el modernismo. La gran mayoría, el 99,9%. Bien, después, del versículo 7, del 7 y 8, la caída de Babilonia, lo que estamos empezando a ver, que se caracteriza por, en este caso comenzó por pestilencias, empezó con guerra y rumores de guerra, pestilencias, hambre, después viene muerte, luto y fuego, fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Después viene del versículo del 12 al 19, viene la instauración del nuevo orden mundial y empieza los 3 años y medio de la prédica de los 2 testigos. Del 20, para que lo sigan, del 20 al 26 es la descripción de los otros 3 años y medio, la segunda parte de la semana, que es el reinado del anticristo. Y del 27 en adelante vienen los consejos para todo el tiempo de lo inmediatamente anterior a la segunda venida. No, perdón, me equivoqué. Perdón, del 27, me equivoqué, del 17 sí, del 27 y al 29, no, del 27 y 28 es la venida de Cristo, ¿no es cierto? Y después, del 29 al 38, o al 36, sí, al 36, son los consejos de nuestro Señor para todos estos tiempos. Me faltó eso. Del 24 al 27. Del 24 al 27 lo tenía aquí marcado y no me di cuenta. Del 24 al 27 es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno lo puede seguir tranquilamente. Ahí puede ser que ahí está armado, basándonos en el discurso escatológico que todos también, muchos, sobre todo el padre Castellani, hablaba de el discurso escatológico es el Apocalipsis abreviado. Por eso lo hemos visto acá, vemos el Apocalipsis abreviado. Y todo el Apocalipsis lo entendemos a partir del discurso escatológico, que es lógico, a partir de la cronología que nuestro Señor manifestó, y es mejor, el que mejor lo tiene para nosotros es el Evangelio de San Marcos 13, del 1 al 37. No sé si se entendió. ¿Alguna pregunta? Aprovechen ahora que ¿usted, Daniel, alguna pregunta? Tenemos tiempo, antes de que venga a Milán. Los versículos 7 al 8, Sí. caída de Babilonia, 9 al 13, y acá tiene que habla de los testigos y hace el paralelo con Mateo 17, 23,
y Marcos 13:10. Después el versículo 14 al 23 son los otros 3 años y medio. Sí. Y del 24 al 27 escribe la venida de Cristo. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está muy bien. Vamos a repasarlo porque parece que yo ahí me confundí viendo esta fotocopia, pero no, yo lo había hecho, lo había escrito. Entonces era versículos 5 y 6 de San Marcos 13, versículos 5 y 6, apostasía, que eso lo vimos, los 55 años desde el Concilio Vaticano II. Versículos 7 y 8, caída de Babilonia, sexta trompeta y, como dijimos, pestilencias, terremotos, hambre, fenómenos espantables y grandes señales en el cielo. Que es lo que estamos viendo ahora, empezó. Y que eso se llama, nuestro Señor lo llama el initium dolorum, el comienzo de los dolores. Después, versículos 9 al 15, 3 años y medio de la prédica de los dos testigos, o sea, 9 a 15 o 9 a 14. 13. 9 a 15. Sí, ahora sí, 9 a 15. Vamos a corroborarlo. Sí, que empieza con el consejo, ojo con vosotros mismos. 9 a 15. Y ahí está entonces, la prédica de los dos testigos. O sea, para lo que se va a ver es, se organiza el nuevo orden mundial, ¿ya? Y entonces ahí aparece, predicando en ese nuevo orden mundial, aparecen los dos testigos. La conversión de los judíos, porque ese es el fruto de los dos testigos, cuando predican, o profetizan, dice el texto, mejor dicho, profetizan los dos testigos, la venida de Cristo. Profetizan o predican la conversión de los judíos, después los judíos por convertirse predican en Israel y en el mundo de los gentiles que quedan. Eso está, como decíamos, en San Mateo 17:23, la prédica de los judíos en Israel, y San Marcos 13:10, la prédica a todo el mundo. Después viene del versículo 14 al 23, 3 años y medio del reinado del anticristo, que comienza diciendo, cuando viereis la abominación de la desolación en el lugar santo. Y decimos que, aclaro, ese lugar santo va a ser, aunque algunos no lo crean, y a algunos les cueste creerlo y a algunos no lo quieren aceptar, va a ser el tercer templo de Jerusalén construido, pero ya por los judíos conversos, y que ahí va a haber misa católica, porque San Pablo es muy claro, porque para que el anticristo, dice, se siente en el templo de Dios, ese templo tiene que ser realmente de Dios, del Dios verdadero, de Jesucristo nuestro Señor. Y que lo profane realmente con una abominación de la desolación, tiene que haber una profanación. Hoy en día ya el Vaticano está cerrado y el templo ese no existe, y si lo construye, y por eso Dios no permitió que lo construyan ahora, porque no hubiera sido nunca el templo de Dios. Entonces, según el texto de la segunda carta de Tesalonicenses 2, que dice, y la escritura no falla, dice, el anticristo se sentará en el templo de Dios. Si dice en el templo de Dios, necesariamente tiene que ser de Dios. Que antes, hace 50, 60 años, muchos hubieran dicho, no, eso es en el Vaticano, porque ahí sí estaba el Papa, pero ya ahora ya sabemos que hace 55 años que ya no es más de Dios el Vaticano. Y templo tampoco hay, así que no se podía cumplir nunca esa apostasía, no se podía nunca cumplir esa profecía de San Pablo. Necesariamente tiene que aparecer un templo de Dios. Exactamente, del 24 al 27, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y del 27 en adelante, los consejos de nuestro Señor para todo este tiempo. Así quedó más o menos resumido. Y bueno, y si alguno quiere hacer alguna pregunta, como esto le va a llegar por mail, me la pueden hacer y yo voy a tratar de respondérsela, porque yo sé que es difícil. Esto que uno organizó todo así, lo hemos estudiado en varios años. No entra de un día al otro, de un día para otro, menos en un audio de 50 minutos. Eso es difícil, por eso yo traté de dar todas estas citas. Si uno quiere tomarse el trabajo de seguirlo, ahora que hay tiempo, que están cada uno en su casa,
puede tomarse el tiempo de seguir cada una de esas citas y cotejarlo. Si alguno quiere hacer otro sistema basado en la Escritura, bienvenido sea. Pero hasta ahora parece que no hay mucho. Bien. Sí, exactamente. Para nosotros sí. Los otros se quedan, algunos ven y se asustan con simplemente la caída de Babilonia. Porque dice, sí, porque después de esto va a venir el nuevo orden mundial, sí. Pero no saben que inmediatamente inaugurado el nuevo orden mundial, como dice el profeta Daniel, el reino, ese reino consolidado, será dividido. Dios lo divide. Divide entre los conversos de él, que son gran parte de los poderosos, y los que no se quieren convertir, y que de ahí sale el anticristo, los que no se quieren convertir. Pero ese reino, los que están organizando en este momento todo ese reino nuevo, no tienen ni se imaginan que gran parte de ellos va a ser convertido y va a ser dividido ese reino. Por eso es la esperanza nuestra. Ellos creen que no, que van a utilizar y van a marcar a todo y van a meter el chip. No van a poder meter ningún chip. Porque inmediatamente establecido su reino, ahí necesariamente tendría que aparecer los dos testigos. Entonces no van a tener tiempo de hacer ni meter ningún chip. Ellos están organizando todo eso para hacerlo, todo, pero en los planes de Dios, primero se va a hacer la voluntad de Dios antes que la de ellos. Sí, Dios le deja que consolide el reino mundial, porque Dios va a sacar, porque con ese, como decía, con ese reino mundial, ellos ¿qué hacen? Destruyen a todos aquellos que han maquinado, o los sucesores de aquellos de los que han maquinado para la destrucción de la cristiandad. Castiga también a la apostasía. Y su iglesia, que vive, como decíamos, a nivel familiar y a nivel individual, su iglesia persevere por la insignificancia. Y en ella, en la iglesia católica verdadera, que está en pequeños grupitos, se cumple en ella, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y se ha probado que no era la iglesia de Bergoglio, porque Bergoglio, él mismo la remató, él le dio el tiro en la cabeza. Entonces, en los 3 años y medio esos que se establece el nuevo orden mundial, ellos ni se imaginan que se van a aparecer los dos testigos, lo más probable que sean nada más y nada menos que 2 personajes que ellos los tienen como muy importantes, que son Elías y Moisés, por eso la importancia, y por eso ellos, Elías y Moisés, dividen ese reino en 2 grandes partes, porque la estatua de Daniel dice, sus pies, parte de barro, parte de hierro. Y como el barro y el hierro no se pueden unir, por eso no se pueden unir. Y eso hace que, que se conviertan, pero la parte que no se convierte, de la parte que no se convierte, de esa parte sale el anticristo, el pseudo profeta, y ahí es en el momento donde se establece la marca en todo el mundo, en esos 3 años y medio del reinado del anticristo. Yo sé que por supuesto que esto es muy difícil, que tal vez así algunos no lo entiendan bien, pero bueno, es cuestión de escuchar todos los audios anteriores y ahora hacer un poco el resumen, claro. Se podría después hacer otra cosa más, ¿no? Podría explicar más en detalle. Como decían, en 50 minutos no se puede explicar todo. Pero así más o menos quedó armado el sistema. El sistema era la apostasía, caída de Babilonia, 3 años, la última semana del mundo, 7 años, 3 años y medio, mitad de la semana, los 2 testigos, 3 años y medio reinado del anticristo y venida de nuestro Señor Jesucristo.